Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y yo soy el que soy, dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de yo soy el que soy, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora dice yo soy el que soy, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a yo soy el que soy vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amigos, comienza un nuevo orden mundial. Es el fin del mundo que conocemos. La crisis sanitaria a nivel global va a traer en el futuro inmediato muchos cambios sociales, económicos y tecnológicos, y nadie se salvará de ellos. Ya iban a producirse cambios en este siglo, pero esta crisis ha acelerado el proceso varias décadas. En nuestra historia, las guerras y las crisis sanitarias siempre han traído esos cambios, y generalmente han hecho avanzar a la humanidad, o por lo menos un cambio en la economía y la política. A continuación os voy a nombrar esos cambios que han sido analizados por los expertos. Luego os diré lo que pienso al respecto. El futuro es imprevisible, sin embargo ahora estamos en condiciones de predecir lo que pasará en los próximos años con un margen de error mínimo. En primer lugar, el teletrabajo se desarrollará aún más. Muchas empresas dedicarán sus recursos a diseñar una infraestructura eficiente para que la gente que se dedica a trabajos de oficina pueda hacerlo desde su hogar. Incluso no es descabellado pensar que algunas entrevistas se realicen por videoconferencia. Ya estamos viendo algunos cambios drásticos. Unos 60 músicos de la Orquesta Filarmónica de Tokio tocaron sus instrumentos en un concierto a través de Internet, algo inédito y que muy probablemente se seguirá haciendo en el futuro. El trabajo será cada vez más desde casa. La oficina quedará como algo obsoleto. No será un cambio drástico, sino que se hará de forma gradual. En este nuevo escenario aumentará el empleo precario, el proletariado digital. Así lo cree Matt Baer y Becca Endicott para Wall Street Journal. Son cambios que iban a producirse y que la pandemia lo ha acelerado. El distanciamiento social seguirá en los próximos años, lo que provocará que la población crezca a un ritmo mucho más lento. Habrá emigración a las grandes ciudades, donde la vida cambiará de forma radical, donde muchos desplazamientos para ver a alguien que hacíamos habitualmente, ahora serán por Internet. Se desarrollará aún más la compra online. La forma en que interactuamos cambiará. Si debido a las nuevas tecnologías ya había distanciamiento social, esto lo acelerará aún más. El turismo nacional crecerá, pero el internacional disminuirá de forma drástica. Los países que vivían del turismo entrarán en una crisis sin precedentes. La gente emigrará de los grandes centros urbanos. La proximidad al trabajo ya no será determinante, y será entonces cuando otras zonas de la periferia cobrarán importancia. La pandemia llevará a una gran distribución popular de la organización de las ciudades. Esas charlas en las cafeterías llenas de empleados o la saturación del transporte será cosa del pasado. Interactuaremos en Internet y será algo imparable. Algo como el comercio electrónico, los videojuegos, la compra online, incluso los estudios online y la realidad virtual serán más importantes que nunca. Aunque los conciertos ni el ir a partidos desaparezca del todo, posiblemente sí lo haga la industria del cine. El cine deberá rediseñar su estrategia y será exclusivamente de pago por Internet.
Los que deseaban separarse o casarse sin ver a la pareja están de enhorabuena, pues los juzgados y las iglesias tendrán la opción online como una posibilidad más. Y habrá miedo, mucho miedo en los próximos años a una nueva pandemia. Y nunca dejaremos de preguntarnos cuándo ocurrirá la próxima. Las mascarillas se harán comunes y muy posiblemente ese temor siga en nosotros en las próximas 2 décadas. Cuando pase el miedo y todo se acabe, el mundo ya habrá cambiado. La estabilidad de muchos países en crecimiento económico ahora colapsarán. Los países más frágiles serán seducidos por la anarquía y el caos. Posiblemente el pueblo se rebele en muchos países para derrocar a los tiranos, que son incapaces de manejar la crisis. La estabilidad política en los países emergentes colapsará. La votación a los líderes también sufrirá cambios y empezará a diseñarse un nuevo sistema online. Se acabaron las papeletas y las cartulinas y los colegios electorales. El cambio no será drástico, sino gradual en varios países. Habrá regímenes más autoritarios. Será un mundo más controlado y menos libre. La planificación inadecuada y los gobiernos de muchos países han quedado en ridículo por incompetentes y se han mostrado ineficaces ante la pandemia, lo que hará cambiar el paradigma actual. Los discursos políticos serán más emocionales en los próximos años, y esto hará que sean más demagogos y manipuladores si cabe. Será tendencia a situaciones que conlleven riesgo de la salud. Los recortes en sanidad pública serán cosa del pasado. Los políticos serán ayudados por tecnócratas que determinarán si los gobiernos están preparados. Se acabaron los políticos sin experiencia. Vamos hacia una sociedad más controlada y tecnificada. Este comentario está basado en el artículo escrito por Stephen Madwald para el Foreign Policy. Se ha demostrado que la economía no puede estar en manos de corporaciones y empresas privadas, ya que no es capaz de responder a grandes amenazas, de manera que volveremos a economías más controladas y empresas más vigiladas, aumentando el papel de los estados y creando sistemas globales y pequeñas empresas que formen corporaciones a lo largo de todo el globo. Los impuestos aumentarán en casi todo el mundo de manera que se haga frente a la crisis, y también medios creativos para aumentar la economía. Nuestra economía basada en la explotación y el monopolio deberá cambiar a una más igualitaria. ¿Es el fin del capitalismo? No necesariamente, aunque sí habrá cambios. Unos cambios que no deberían haberse producido hasta la segunda mitad de este siglo y que los veremos en los próximos años. El libre mercado del que nos sentíamos tan orgullosos ha muerto. Muchos países están cambiando sus políticas militaristas hacia la inversión en sanidad y ciencia. Estados Unidos y el Reino Unido saben que con sus actuales políticas no pueden responder a esta gran crisis y no funciona, y por eso deberán cambiar. Nuestra infraestructura basada en la iniciativa privada y en el trabajo como modo de recompensa ha quedado seriamente dañada y ha cambiado nuestros esquemas y ha caído como un castillo de naipes, y eso nos obliga a cambiar. La especulación inmobiliaria también tiene sus días contados. El dinero en efectivo se terminará definitivamente. Esto no es una sorpresa, sin embargo se va a acelerar. Las tarjetas son más higiénicas y limitan la economía sumergida. Eso significa que todo estará más controlado y el gobierno y el fisco sabrán en todo momento lo que haces y lo que gastas. Según Peter Zibaker para el The Guardian, hasta ahora veíamos gente de forma individual compitiendo por el dinero. Es hora de las grandes corporaciones interconectadas, donde unas dependerán de las otras en cada continente. El mercado económico global nos dominará a todos. Las empresas individuales cada vez serán menos comunes. Será común el sistema puntual japonés del justo a tiempo, que se basa en producir de forma óptima un automóvil en vez del modelo basado en maximizar las ganancias. Las empresas tecnológicas crecerán de manera exponencial mucho más que ahora, lo que quiere decir que la tecnología crecerá en varios órdenes de magnitud después de la crisis. Internet será aún más importante que ahora. En muchos países con conexiones lentas o poco eficientes verán cómo evolucionan hacia una conexión de alta velocidad. La mayor parte del mundo dispondrá de acceso a la red. Si no tienes acceso a Internet no existirás y quedarás apartado del mundo.
el sector servicios y los restaurantes se verán severamente afectados. Sobre todo los bares, que en España gustan tanto, pues la mayoría se cerrarán. Casi todo se gestionará por Internet. Esto se traducirá en un desarrollo como nunca antes visto de los sistemas online. Se acabó las grandes colas de gente para recibir ayuda a los que estaban desempleados. Se acabó las grandes aglomeraciones de parados en la seguridad social. Las ayudas sociales se podrán pedir como prioridad por Internet. Se acelera la robotización y la digitalización, creando máquinas e inteligencia artificial de manera que muchos trabajos puedan ser realizados por máquinas. Mike Beavers, editor de Yahoo News, ha reunido en un artículo publicado de cómo será el futuro después de la cuarentena. La salud será lo principal, y el bienestar y la ecología. La clase media desaparecerá. La respuesta al cambio climático será más evidente. Nuestra economía se basará más en desarrollar métodos para luchar contra la contaminación. Los niveles de contaminación han bajado tanto que la tendencia será seguir manteniéndolo. La telemedicina será habitual. Ya se han creado plataformas tecnológicas para los trabajadores sanitarios y las consultas médicas ya se hacen por medio de la videollamada. Los recursos médicos aumentarán y la tecnología se centrará más que nunca en la medicina. Vamos camino hacia una sanidad y atención médica universal. Esto está basado en el artículo de Ryan Broderick para el BuzzFeed News. Según mi opinión personal, estoy de acuerdo con casi todo de lo que han mencionado los analistas y añadiré algunas cosas. Pienso que esto pone fin al dominio estadounidense en los próximos años, en los que otros como China tendrán prioridad, y si logran desarrollar una vacuna ya tendrán su alfombra roja para dominar el mundo. De ser el principal problema se pueden convertir en salvadores. Seguramente habrá más pandemias y esto hará que muchos gobiernos se adapten a la situación. Los pequeños nacionalismos, regionalismos, se ha demostrado que son obsoletos. Las actitudes cavernícolas dedicadas a enfrentarse unos con otros ya no tendrán cabida en un mundo cada vez más globalizado. Una organización mundial de la salud será más importante que nunca. Habrá más solidaridad y sentimiento de comunidad mundial, donde personajillos que promueven odio y separación de territorios quedarán fuera de juego. La imagen de algunos ancianos presidentes escondidos detrás de los muros quedará para la historia. La Segunda Guerra Mundial dio el nacimiento de la ONU. Ahora posiblemente en unas décadas veamos la llegada de una unión de los estados para dar paso a organizaciones internacionales más fuertes que nunca. Seguramente las ideas progresistas serán más aceptadas. Ideas como gobierno mundial, sanidad pública universal o un mundo globalizado tendrán más importancia que antes. Se potenciará los productos de países vecinos, incluso los viajes en avión serán mucho más controlados que antes. En cuanto a la gente en general, creo que la mayoría seguirá siendo igual de estúpida o más si cabe. Muchos políticos se aprovecharán para seguir buscando votos engañando a incautos. Francamente no creo que desaparezcan del todo cafeterías y bares como dicen los expertos, aunque sí estará más controlado. Estos son los puntos que considero importantes. El teletrabajo y las compras online, el aumento del avance tecnológico, la disminución del turismo, subida de impuestos, habrá menos libertad y más control, estados burocráticos autoritarios. La crisis sanitaria nos ha demostrado nuestra fragilidad, que estamos en un mundo global pero radicalmente aún independiente, y nos ha enseñado que hay cosas más importantes que la inversión militar o la economía. En definitiva, se aproximan cambios a nivel mundial. Esto ya se veía venir, pero ha sido acelerado por la gran crisis. Hasta hace poco estábamos en la calle todos y peleándonos, y ahora estamos todos encerrados. La naturaleza ha puesto los puntos sobre las íes y ha demostrado que solo existe un camino para la supervivencia: la unión de todos los pueblos del mundo. La solidaridad y el entendimiento. ¿Será un mundo mejor o peor que antes? No lo sabemos y no será a gusto de todos. Sí sé que será diferente. Y lo más importante es que aprendamos de los errores.
Para los estudiosos que investigan los problemas mundiales que afectan al ser humano y su entorno, este tiempo se considera como uno de los escenarios más complejos de la historia moderna. Estamos sujetos a la tecnología y al consumo, lo que ha permitido el desarrollo de situaciones adversas que están afectándonos, pero también ha influido en el pensamiento humano que en cualquier momento pueda estar marcado como el fin de los tiempos. La cuestión religiosa habla sobre un posible apocalipsis, así como los visionarios que dejaron sus profecías escritas y trascendieron en el tiempo, inclusive cuando se habla de la posible caída de objetos estelares en el mundo, que puedan ser los indicadores de una catástrofe planetaria, o los efectos que puedan tener las tormentas geomagnéticas provenientes de nuestra estrella. Una comunidad científica estudió los riesgos que supuestamente se darían a la sociedad humana, la que vería un declive y colapso en un futuro próximo. A través del diseño de un programa informático se generaron los datos de una proyección hacia el futuro. Pronosticó la posibilidad de que en el año 2020 pudiera comenzar un evento adverso mundial de índole climática por la presión de la población hacia nuestro planeta. Comenzaría una disminución de la calidad de los habitantes del mundo. Si continuasen el uso de combustibles, esto daría como resultado una reducción de la población. En el 2050, las personas tendrían una calidad de vida inferior por el cambio climático, incluido por el consumo desmedido de las generaciones pasadas. Una predicción realizada por un programa World One fue creada por el genio de la informática, Jay Forrester. La organización Club de Roma le encargó el cálculo de sostenimiento y crecimiento del mundo en una proyección futura. Este programa informático, desarrollado por un equipo de investigadores del Instituto de Massachusetts en la década de los años 70, predijo la posibilidad de un evento adverso en el mundo. El modelo informático fue desarrollado por una de las computadoras más potentes del mundo en este tiempo. Reveló un supuesto final en el año 2040. Sin embargo, según el programa, todo esto comenzaría a partir del año 2020. Se elevaron estadísticas y pronósticos para variables como población, calidad de vida, suministro de recursos naturales y contaminación de este tiempo hasta un siglo. El año 2020 fue el primer plazo previsto por el World One, cuando supuestamente la calidad de vida disminuiría drásticamente. La condición del planeta se volvería crítica. La contaminación sería un problema grave que afectaría a las personas sensibles. Con esto comenzaría una reducción muy drástica de la población, que con el paso de los años pudiera llegar a los niveles que había en 1900. Alrededor del año 2040 al 2050, la vida civilizada tal como la conocemos no sería de la forma como fue vivida a principios del siglo XXI. Alexander King, entonces presidente del Club de Roma, evaluó los resultados del programa para advertir que los estados nacionales perderían su soberanía, la aparición de un nuevo orden mundial en el ámbito de las corporaciones que manejarían el mundo. World One mostró que si para el 2040 no hubiese una reducción de la población, como se esperaría, habría un colapso global si continuase el crecimiento de la población y la industria continuase en los niveles actuales. Las predicciones han sido objetivas para la disminución de la calidad de vida y de los recursos naturales. Todo está asociado al cambio climático y la lucha por controlar las emisiones globales de carbono. Además, evitar que se entre en un periodo crítico para esta situación. Pero en la historia de la humanidad,
hay una constante. Cuando otros científicos han reiterado en forma sistemática que el fin del mundo es una posibilidad de lo que no hay que preocuparse. El año 2020 está a unos cuantos meses de que inicie. El panorama mundial ofrece la posibilidad del inicio de un desastre que afecta a todo el planeta. Y si tienes menos de 60 años, tendrías una oportunidad de presenciar una fuerte desestabilización de tu forma de vida, tal como la conocías. En cambio, si tienes menos de 30 años, lo presenciarías durante más años, en caso de que puedas sobrevivir. Sin embargo, todo esto ha comenzado desde principios del año 2010. Están sucediendo fenómenos en todo el planeta que son atípicos por su naturaleza desastrosa. Los incendios en bosques y selvas son un asunto que se presenta todos los años en muchos lugares del mundo. Ha habido una acumulación de estos desastres desde hace muchos años, lo que no ha permitido la recuperación de muchas zonas boscosas. La presentación de lluvias y tormentas atípicas en todo el planeta, esto traerá consigo la pérdida de cosechas y la consecuente falta de alimentos en el mundo. También los movimientos migratorios de la población han traído una consecuencia en la economía de algunos países del mundo: la falta de trabajo, las regiones que se vuelven inhabitables por las inundaciones o, al contrario, por las sequías. El uso de los combustibles de efectos invernadero ha traído el consecuente deterioro de la calidad del aire en las grandes ciudades, así como en las regiones donde se extrae el petróleo y sus derivados, así como la minería, dejan zonas altamente contaminadas. El nuevo orden mundial ha tenido un gran dominio en la forma en cómo actuamos y vivimos. Ha regido nuestra vida de principio a fin. Los grupos en la sombra buscan imponer formas de vida consumista para que se siga dando la reducción de la población. Sin embargo, no ha disminuido la enorme presión que estamos ejerciendo sobre el planeta con la manera de consumo desmedido que se tiene. Y esto pueda derivar en la posibilidad de que zonas deshabitadas de la Tierra, junto con el calentamiento global, pueda ser utilizado por algunas razas extraterrestres. En el año 2020 puede darse el principio de este colapso. Con las condiciones actuales en la Tierra, los recursos tenderían a la escasez. La situación pasaría a ser crítica si no se toman las medidas drásticas para detener las causas que la provocan, entre ellas el calentamiento del cambio climático y la contaminación. Todo esto trata de estos cálculos científicos que supuestamente pronosticaron el comienzo del fin de nuestra civilización para dentro de unos meses, y realizados en la década de los años 70, parecen coincidir con los eventos actuales que están ocurriendo en el mundo. En un informe actual publicado por expertos climáticos australianos, a mediados de este año se advierte que el cambio climático representa una amenaza a corto y medio plazo para la civilización humana, y es apoyado por la Fuerza de Defensa de Australia. La civilización humana podría terminar en 2050 debido a los factores sociales y ambientales desestabilizadores causados por un mundo en rápido calentamiento. No solo estos científicos creen que estamos a las puertas del fin de la humanidad, sino que también un programa informático predijo el verdadero apocalipsis para el año 2040, comenzando en el 2020. ¿Crees que pueda detenerse el cambio climático en unos pocos años y restaurar al menos una forma de vida menos contaminada?
Hola, ¿cómo están, comunidad de analíticos de Informativo G24? Nos vemos de nuevo. Hoy vamos a estar solos ustedes y nosotros. Vamos a hablar de aquello que les habíamos prometido. Año 2020 que comienza, un año decisivo para la humanidad, que por cierto podría marcar el final de una preparación y el inicio de un nuevo periodo de cambios globales que les hemos venido advirtiendo, cambios globales que hemos venido también presintiendo, avisorando, viendo en cada uno de los países donde nosotros habitamos, cómo se enmarca, cómo se aplica, cómo está llegándonos esa agenda global. Hoy les vamos a hablar de eso en el Informativo G24, ya que en muchos aspectos trasciende un aspecto geopolítico y pasa también a ese campo espiritual. Hoy vamos a analizar en el Informativo G24 cuáles serán esos sucesos que se esperan en el año 2020 y cómo nosotros podemos estar preparados. Ya les habíamos dicho, a veces a la información no hay que tenerle miedo. Más vale saber qué es lo que probablemente va a suceder, hacia dónde apunta, para que estemos preparados y el impacto no sea tan fuerte. Bienvenidos a este análisis del Informativo G24. Comenzamos con esos cambios geopolíticos, un primer suceso que tiene que ver con esa escalada de tensión global que se ha presentado, que en las últimas horas se conoció un anuncio por parte del presidente de Turquía que enviará tropas a uno de los países de Oriente Medio, y que de todos modos en América Latina también se han visto ciertas tensiones que han ido escalando en cada uno de los países donde se ha buscado desestabilizar principalmente la democracia. ¿A qué se debe todo esto? Esa lucha ideológica que ya superó la izquierda y la derecha y que, como ya lo hemos dicho aquí, ahora está entre globalistas y nacionalistas. Cualquiera de los dos, digamos que vibra en una polaridad que es peligrosa para las libertades. Y hoy vamos a estar depurando eso. ¿Qué proponen cada uno de ellos? Cada vez es más frontal esa lucha ideológica. Lo vimos en la pasada Asamblea de las Naciones Unidas, donde de un lado se observaba un discurso de Evo Morales promoviendo el globalismo. Estamos en la organización multilateral más importante y grande de la humanidad para reflexionar y analizar de manera colectiva sobre los problemas globales que preocupan a los pueblos del mundo. Un gobierno único, tal vez una dictadura mundial, y esto era lo que decía Evo Morales. No son solo problemas locales, son problemas globales, que trabajamos juntos para consolidar un mundo multipolar, con reglas comunes, defendiendo al multilateralismo, a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional. Pues ahí está. ¿Qué proponen estos globalistas? Ratificamos nuestro compromiso para consolidar un nuevo orden mundial de paz con justicia social. Lo que están buscando básicamente es un gobierno único que controle toda la población mundial con una única policía militar mundial. Y al otro lado nos encontramos los nacionalistas o patriotas con un sentimiento arraigado de proteger cada país, de proteger la idiosincrasia, que también trae otros riesgos. Y como ya lo mencionábamos en la pasada Asamblea de la ONU, sí que fue esa arena de esa lucha ideológica donde se veían globalistas versus nacionalistas o patriotas. Del lado de los nacionalistas escuchamos a Donald Trump, que decía esto. Tienen que mantener su soberanía y si quieren paz, amor, tienen que amar a su nación. Los líderes inteligentes siempre anteponen el bien de sus pueblos y de su país. El futuro no pertenece a los globalizadores, sino a los patriotas. El futuro es de las naciones independientes, soberanas, que protegen a sus ciudadanos, respetan a sus vecinos y rinden tributo a las diferencias que hacen que cada país sea especial y único. Con la restricción de fronteras, el blindaje de los países, y esto también digamos que trae
otros riesgos cruciales. ¿Cuáles son esos riesgos? Vamos a mirarlo así. Vamos a comenzar con los globalistas. Al proponer los globalistas un gobierno único que controle mundialmente una dictadura global, lo que se eliminaría inmediatamente es esas partículas de democracia que todavía se ven en algunas partes o en países como los que nosotros vivimos. Pues hay democracias imperfectas, pero al menos en los países donde existe todavía la democracia, el ciudadano todavía guarda la esperanza de poder creer que elige, de poder tratar de ir a las urnas y decir, bueno, pues yo prefiero esta política o este programa de gobierno. Esto se eliminaría en cuanto entre a, digamos, regir esta dictadura totalitaria a nivel global, y se parecería un poco la realidad a aquello que conocimos en la película Los Juegos del Hambre. Yo no sé si ustedes la han visto. Si no la han visto, esta película recomendadísima, porque de alguna manera denota cómo esa coacción dictatorial donde todo se concentra en una pequeña élite de poder deja por fuera la capacidad de decisión, las libertades individuales de todas las personas del mundo, a tal punto que la comida entra a ser controlada como un arma mortal, porque si te controlan la comida, te mantienen pobre, te mantienen subyugado, te mantienen fácil de controlar. Y no gratis es que están los ojos muy abiertos, principalmente cuando se analizan algunos objetivos de desarrollo de milenio, que lo que busca es controlar las semillas nativas de los países y en cambio tratar de mover con alimentación transgénica en muchos casos también, o unas semillas que están controladas para que no tengan la libertad de los países de cultivar esas propias semillas que tienen, y así pueda convertirse el hambre en esa forma de control global. De otro lado están los nacionalistas, los que se oponen a esa dictadura global, y lo que pretenden es precisamente endurecer las fronteras, blindar los países, los valores idiosincráticos. Por eso, en los Estados Unidos hemos emprendido un programa de renovación nacional muy interesante, y todo lo que hacemos es centrándonos en los sueños y en las aspiraciones de nuestros ciudadanos. Esto lo que pone en riesgo es que se puede recrudecer esa xenofobia que nos está golpeando fuertemente, porque ahora la ola migratoria no solo se está viviendo aquí en Colombia y en los países cercanos a nuestros hermanos venezolanos, sino que también, si nos vamos de Centroamérica hacia arriba, todo lo que es México y especialmente esa frontera hacia los Estados Unidos, se está viviendo una xenofobia bastante fuerte, bastante lamentable, y esto tiene que ver también con esas políticas extremas de nacionalismo. Hubo algo que trató de compensar esta situación, fue el Pacto Mundial de Migraciones que hizo la ONU. Lo que pasa es que están buscando que las fronteras se eliminen desde esta perspectiva globalista, porque en la medida que la gente pueda migrar de país en país, en la medida que la gente tenga que abandonar para lo que se formó académicamente con mucho esfuerzo en la universidad, y ahora al verse en otro país pues necesite trabajar en lo que sea, también se aprovechan de los salarios bajos, y es por eso que vemos esos fenómenos donde lamentablemente las personas que llegan de otros países se ven expuestas a tener que trabajar o por comisión o le pagan a lo negro, como se dice en España y en Estados Unidos, donde no hay un contrato formal, y esto pues obviamente va empobreciendo a la población, y entonces se cumple ese otro cometido dentro de esos objetivos de milenio, que es eliminar la clase media. Y ustedes saben que si se elimina la clase media, que es la emprendedora, la que genera empleo muchas veces, pues lo que pasa es que los pobres se vuelven más pobres y los ricos se vuelven más ricos, porque no hay términos medios, y eso es lo que están buscando. De otro lado, si se logra controlar a través de la pobreza a la población, pues por supuesto con estos inconvenientes alimentarios que se van a tener, se va a reducir también la población. Entonces la perspectiva de vida de los seres humanos ya no va a ser de 70 u 80 años, sino que ahora van a volver a la época del medioevo, donde las personas muchas veces solo podían vivir hasta los 30 años o hasta los 40 años, porque si ya no se cuenta con toda esta capacidad de infraestructura de alimentación, de nutrientes, pues obviamente las personas van a deteriorarse o van a verse deterioradas en su calidad de vida, y esto los va a afectar en materia de salud. Si vemos tanto globalistas como nacionalistas, nos damos cuenta que cualquiera de las dos polaridades
vibra en lo negativo, porque de alguna manera limita ciertas libertades, limita también ese bienestar, esos derechos que tenemos para nuestra condición humana. Ahora, estos dos polos que vibran, como les digo, de manera negativa, ninguna de ellas se constituye en la solución. Con mucha claridad, la raíz del problema está en el sistema capitalista. Gracias a nuestras políticas económicas para el crecimiento, nuestro desempleo nacional ha llegado al nivel más bajo en 50 años. Se ha potenciado con recortes en la reglamentación, recortes fiscales. 6 millones de estadounidenses han conseguido trabajo en menos de 3 años. El mes pasado, los afroamericanos, los hispanoamericanos y los asiatoamericanos tuvieron el nivel de desempleo más bajo de nuestra historia. Entonces aquí pasamos a un punto importante, y es para quienes actualmente piensan que la guerra se nos está concentrando entre derecha e izquierda, pues es un graso error, y les voy a decir por qué. Porque esto ya se nos salió de las manos y ya está en un estado entre los que están buscando eliminar la democracia, volverse totalitarios, una dictadura global, y los que están buscando proteger los países, que de todas maneras al encerrarse, al fortalecer las fronteras, al blindar los países, pues lo que hace es que también sus ciudadanos vivan un hermetismo, una coacción. De cualquiera de los dos lados se vive un polo negativo en vibración. Entonces aquí lo que hay que mirar es lo siguiente: cuando un país está enfrentado a este tipo de riesgo, donde si bien está muy influenciado por estas organizaciones internacionales que están promoviendo ese estado totalitario global, y entonces uno ve que están firmando muchos convenios y demás con esta organización que ustedes ya saben quién es, y que ha promovido todos los objetivos de desarrollo de milenio, y que en realidad pues quienes hacen parte en su mayoría de esa organización son estados donde no existen democracias, son regímenes, por decirlo así. No les tengo que explicar más porque yo sé que ya me entienden perfectamente. Cuando estamos viendo que un país está demasiado influenciado por esta organización, ustedes se van a dar cuenta que muchas de esas políticas que suenan aparentemente muy bonito, pues en realidad lo que está haciendo es allanando un camino para que llegue más tarde que temprano esta dictadura, este totalitarismo global. Es por eso que las Naciones Unidas son más relevantes e importantes que nunca. Pese a los esfuerzos individuales, estos son insuficientes, y solo la acción mancomunada y la unidad nos dará una oportunidad para superarlos. Del otro lado, nos encontramos entonces los países que se están tratando de blindar, como ya les digo, los países nacionalistas, que cada vez son más herméticos, que reciben a menos gente porque dicen no queremos extranjeros, solo nos gustan nuestras costumbres, nosotros somos los más, y entonces se vuelven también totalitarios porque quieren que no entre ningún ajeno allí, que su país siga funcionando bajo ese conservadurismo que se ha segmentado desde hace muchos años, desde toda su historia política, y esto también limita de alguna manera las libertades de quienes conviven allí o de quienes habitan allí. Así que lo que hay que preguntarse en estos dos juegos es: ¿cuál de estos dos sistemas está atentando más rápidamente contra la democracia? Porque el problema no es tanto que exista izquierda o derecha. Mientras estos dos equipos jueguen en un campo democrático, pues no hay problema. Por eso vemos que en muchos países existen partidos de izquierda y partidos de derecha. El problema es cuando se le está dando ventajas, se está allanando el camino a un estado totalitario, bien sea porque se va a unir a ese gobierno totalitario global, o bien sea porque se está aislando, se está blindando y se está encerrando para convertirse en un estado nacionalista extremo. El riesgo más grave de todo esto es que se está buscando eliminar la individualidad. Usted como persona, usted le enseñaron desde pequeño que usted era diferente a su hermano, que cada uno tenía digamos un encanto, que las fortalezas de uno
eran las debilidades del otro y que las fortalezas suyas eran las debilidades de él y que por eso se complementaban y se trabajaba en equipo. Pues ahora no, ahora se está tratando de eliminar esa individualidad de cada uno, están tratando de volvernos, de uniformarnos por un mismo pensamiento. Cada vez la censura está más fuerte en todas las esferas, no solo en los medios convencionales, en la escuela, en las empresas. Cada persona, pues por pensar diferente, de alguna manera una vez en su vida se ve señalada, se ve coartada, se ve estigmatizada, se ve separada incluso muchas veces, porque no les interesa que haya disidencias, que haya personas que piensen diferente. Necesitan que todo el mundo esté uniformado hasta en su forma de pensar, y por eso es que le han metido tanto la mano al sistema educativo. Por eso es que han decidido que tiene que haber un sistema de educación global donde se omite la historia política de cada país, donde incluso se omite el tema de la religión, donde cada vez los valores son menos y donde clases como la ideología de género vienen a ser obligatorias en muchos países que firman casualmente muchos convenios con esa organización internacional. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Quieren que todo el mundo esté uniformado, que piense parecido, para podernos controlar más fácil cuando se llegue a ese estado totalitario con la inteligencia artificial. La tecnología ha significado un salto cualitativo para la humanidad. Sin embargo, se hace necesario que desde este órgano multilateral se establezcan acuerdos en la materia con participación de todos los estados. No gratis, como ya les he dicho, hay ciudades donde tenemos cámaras por todas partes en las calles, incluso cámaras con reconocimiento facial. No gratis es que tenemos ya nuestros vehículos, muchos de ellos con el GPS incorporado, porque necesitan controlar los desplazamientos. No gratis es que en estos aparatitos que tanto nos gustan también nos pueden ubicar en tiempo real en cualquier momento. Sí, y hay que tener unas especificaciones y unos cuidados precisamente para no dar mucha información que pueda revelar, porque todo el mundo todavía, aunque estemos buscando de alguna manera interactuar, conocer qué hay allá, las otras culturas, todo el mundo necesita esa privacidad, y esa privacidad va a ser en unos años el tema o el tesoro mejor preciado. Dicen que en unos años no vamos a pagar por publicidad sino por privacidad. Imagínense cómo se está volviendo esto cuando les decimos que están intentando que todo sea controlado, que nos vigilan, y que es importante que usted tenga eso presente. Verbo y Gracia. ¿Quiénes hacen parte de todo esto? Pues los globalistas. Hemos visto que precisamente al tratar de eliminar fronteras y demás, y tratar de desestabilizar algunos países que son justamente muy nacionalistas como los Estados Unidos, vimos a George Soros como hace escasamente un año y algunos meses fue una de las personas más señaladas, más indicadas, justamente a través de su organización Open Society y otras 10 fundaciones más, promover estas migraciones multitudinarias, las caravanas que salieron desde Centroamérica y hacia los Estados Unidos. Pero además también ha sido sindicado de participar en la financiación de algunos fraudes de elecciones presidenciales aquí justamente en América Latina. De hecho, se llegó a mencionar Venezuela. Lo otro es que esta tendencia de los globalistas, pues digamos que no solo es George Soros quien tiene una amplia, una inmensa influencia dentro de la Organización de las Naciones Unidas, también se sindica la familia Rothschild y varias, pero nos sorprende mucho que después de haber conocido voceros como Hillary Clinton, Barack Obama, que promovieron abiertamente ese globalismo, hoy nos estemos encontrando a un Evo Morales, que como ya les mostrábamos, promueve abiertamente ese globalismo, y que, si queremos ser más honestos, es hoy una pieza clave del llamado G77, que sería ese brazo crucial que fue montado con digamos un gran respaldo de potencias y también de la Organización de Naciones Unidas, para justamente emprender esa agenda que nos llevará a este camino que ya les expliqué, los globalistas. Del otro lado, las ideologías del nacionalismo, pues vemos figuras tan fuertes actualmente como Donald Trump, como Jair Bolsonaro, pero aquí hay un juego interesante. Ustedes ven en los discursos que hace Nicolás Maduro, que hace el mismo Cuba,
que hace Diosdado Cabello, donde hablan del antiimperialismo, ¿sí? Son discursos profundamente nacionalistas. Quieren proteger que Cuba siga siendo su Cuba, que Venezuela siga siendo su Venezuela. Y casualmente, esos discursos que son tan nacionalistas son muy afines con los discursos que hace Jair Bolsonaro, que hace Donald Trump, pero que también hace Vladimir Putin y que también hace China. China, Rusia, igual que Brasil, igual que Estados Unidos, igual que Cuba, todos están profesando el nacionalismo. Y entonces uno aquí se pregunta si estos nacionalistas, que son, si se quiere ver, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, tienen el mismo discurso de Donald Trump, y a su vez de Vladimir Putin, que también promueve nacionalismo, y a su vez también China, que quiere volver a ser ese imperio que fue, y por eso promueven el nacionalismo, que hace Evo Morales promoviendo un discurso de globalistas. Ratificamos nuestro compromiso para consolidar un nuevo orden mundial de paz con justicia social. Esto nos va a dar para otro capítulo, pero quería darles una breve introducción porque les había prometido un poco como ir barajando esta situación que a veces suena como tan compleja y que son sucesos que en el año 2020 pues se van a ver verdaderas batallas ideológicas en las organizaciones internacionales, no solo en la Organización de Naciones Unidas, donde la pasada asamblea ya lo vimos y por eso abríamos con estos dos discursos de Evo Morales y Donald Trump, sino también en la Organización de Estados Americanos, donde se va a tener que elegir el secretario general después de una estupenda labor que ha hecho Luis Almagro, y ahora se están proponiendo otros 3 que hacen parte de izquierda, si se quiere leer, de Uruguay, y bueno, no recuerdo los otros países, pero eso nos va a dar para otro programa. Así que 2020 será un año de mucha batalla ideológica, pero también les quiero contar cómo el año 2020 seguramente va a traer muchas tensiones globales. Se habla de un crash económico, por eso la recomendación es que no nos metamos en créditos, que tratemos de salir lo más pronto de los créditos, porque se habla de uno de los crash más agresivos en los últimos 100 años, todo está apuntando allá. Y ustedes ven todos los movimientos económicos que se han dado en los últimos meses, donde han aparecido nuevas monedas, nuevas criptomonedas, en fin, que vamos a hacer más adelante otro tipo de análisis que tiene que ver en esto. En nuestro próximo programa les vamos a contar un poco de cómo se puede navegar en ese nuevo orden mundial que ya viene. Pareciera, por más que queramos aferrarnos al nacionalismo, a la individualidad de nuestros países, pareciera que ya definitivamente la agenda está trazada y por eso le están metiendo un motor bastante fuerte, como es el tema de la recesión económica global. Algunos hablan incluso de un reseteo, imagínense que eso sería gravísimo, y están haciendo presiones bastante fuertes. Por eso es que ahora se piensan 2 veces el tema de las guerras. Muchos dicen que probablemente va a haber tensiones muy altas a nivel global, pero en este 2020 una tercera guerra mundial sería muy lamentable y sería nefasta, y tengo entendido que tratan de retrasarla, por más que estén los países invirtiendo justamente en tecnología militar y tecnología nuclear. Vamos a estar hablando entonces de cómo se navega en el nuevo orden mundial, especialmente en el plano ya más cercano a usted y a mí, cómo nos influye, cómo vamos a hacer para de pronto no vernos tan afectados por lo que viene. Pero les quería hablar un poco como de esta introducción. Gracias por estar con nosotros como cada vez en el informativo G24. Los esperamos en el próximo trabajo que tendremos en las próximas horas. No se les olvide compartir este video. Ha sido un gusto. Hemos estado trabajando arduamente. Cuídense mucho, quiéranse mucho. Dios con todos. Abrazo fuerte hasta cualquier lugar del mundo donde usted esté. Compartan, suscríbanse y comenten. Gracias. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24. www.canalg24.tv